Bienvenidos a Rodar Podcast. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando acerca de aprender a soltar el volante. Vamos con la intro. Esto es A Rodar Podcast, donde nos animamos a crecer a lo largo del camino. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de A Rodar Podcast. Aquí nuestra intención es poder seguir aprendiendo a medida que vamos avanzando en nuestro camino. Estamos en una calurosa tarde del mes de febrero del año 2020, si es que nos estás escuchando tal vez en otra época del año o en otro lugar del mundo. Particularmente yo me encuentro en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Febrero es un mes muy caluroso y de manera particular el día de hoy, pero eso no priva que podamos estar disfrutando también de un rico mate calentito, ya que con el aire acondicionado nos podemos tomar nos podemos dar el lujo también de estar acompañados con un buen mate. Así que a medida que compartimos algunas cosas también vamos a ir también mate de por medio. Como te lo decía en el episodio anterior, una vez más muchas gracias por estar escuchándonos, por haber compartido también los podcasts. Te animamos a que te suscribas si todavía no lo hiciste en la plataforma de audio donde nos estás escuchando, o si no en el canal de YouTube donde nos podés ver. Siempre tengo esta particularidad, a veces no me doy cuenta, abro un paréntesis y te comparto un secreto. A veces hablo en plural, no sé si ya te habrás dado cuenta a lo largo de estos episodios que vine compartiendo. Siempre hablo de nosotros. Debe ser que tengo múltiples personalidades, no lo sé. Un pequeño chiste. Pero si ves que se me escapa el nosotros, no te hagas problema. Así que volvemos, una vez más te digo, podés compartir este podcast con las personas que creas conveniente, hacerlo en tus redes sociales. También me encontrás, ahí casi se me escapa de vuelta, me encontrás también en Instagram, Facebook y, como te lo mencionaba, en YouTube también. En el día de hoy vamos a hablar acerca de soltar el volante. Algo que nos cuesta un montón, porque ¿quién tiene el timón de nuestra vida? Lo tenemos nosotros. El problema está, ¿sí?, que a veces pensamos que nosotros tenemos que resolver todo, que nos tenemos que hacer cargo de todo. Y a veces el problema está en que nos hacemos cargo de cosas que no deberíamos hacernos cargo. Mate de por medio. Y eso nos limita, eso nos termina quitando la posibilidad de alcanzar muchas más cosas o de acelerarnos en algunas. Y es algo en lo que tenemos que aprender a crecer. De manera particular, esto que te voy a compartir en este momento es algo que yo tengo que seguir desarrollando, yo tengo que seguir creciendo, porque el tema de soltar el volante, por mi temperamento, es algo que me cuesta un montón. No porque tenga un temperamento dictatorial o algo por el estilo, sino todo lo contrario. Porque me gusta ser del perfil bajo, de aquel que está tras bambalinas haciendo la tarea, y me encanta hacer. El tema es que a veces uno en una posición de liderazgo o en nuestra vida diaria y cotidiana, en las cosas que realizamos, tenemos que aprender a confiar en otros también para poder lograr más cosas. Y esto significa aprender a soltar el volante, a soltar el timón, aprender a delegar. Una de las primeras cosas, el primer principio que te quiero compartir es que lo primero que tenemos que hacer es aprender a pedir ayuda. ¿Cómo nos cuesta pedir ayuda? ¿Cómo nos cuesta pedir que alguien nos dé una mano? No sé en qué momento hemos pensado que todo lo teníamos que hacer nosotros, o que solamente lo podíamos hacer nosotros. No sé quién nos habrá metido eso en la cabeza en algún momento, pero así a veces lo hemos aprendido y creemos que tenemos que resolverlo, creemos que nos tenemos que hacer cargo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces siempre estamos ahí con esto, y el problema está que a veces eso nos termina afectando, porque terminamos pasando nuestra validación como personas por ese lugar. Y es lo que no tiene que ocurrir. Lo que no tiene que pasar es que nuestra validación como personas tenga que ver con todas las cosas que hacemos, o si lo hacemos nosotros o no lo hacemos. Ahí es algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto nos va a ayudar en primera instancia a entender que hay personas que nos pueden ayudar. Hay gente.
O hay herramientas, porque a veces también no se trata solamente de personas, sino de herramientas que nos van a ayudar a crecer. Hay tantas cosas que lo hacemos a la manera antigua, con herramientas de otro momento, que fueron súper útiles, que nos ayudaron un montón, pero que hoy ya nos quedaron obsoletas. Y creo que así como ninguno de los que conducen su automóvil conserva el mismo modelo, tal vez alguien lo pueda llegar a estar haciendo, pero más por una cuestión de afecto que por utilidad, porque hemos ido cambiando modelos, hemos ido renovando cosas, las herramientas, los instrumentos que usamos no son los mismos. Entonces eso es algo que nosotros también tenemos que entender, que vamos a necesitar siempre ir valiéndonos de herramientas nuevas que nos ayuden a hacer mejor la tarea, o también de personas que están dispuestas a poder ayudarnos y que a veces no levantamos nosotros la cabeza, la vista para encontrarlos, y están. Y creo que eso es justamente lo primero que tenemos que hacer: levantar la cabeza y ver quién puede hacer lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Y ahí vamos a entender que no somos los únicos. Tal vez no todos estén ya dispuestos, tal vez no todos estén listos, pero eso no significa que no puedan hacerlo, que en algún momento no se puedan hacer cargo. En la aventura de nuestra vida a veces nosotros estamos al mando y no soltamos nada, y esto se trata de aprender a soltar. Entonces, primero es aprender a pedir ayuda. Segundo, aprender a delegar aquellas cosas que ya pueden ser delegadas, aquellas cosas que no hace falta que las sigamos haciendo nosotros. He leído un libro que se llama Andar con el tanque vacío, de Wayne Cordeiro, y en uno de sus capítulos él hace una mención acerca de cómo invertimos nosotros el tiempo, o las cosas que hacemos, y es interesante un principio que él comparte. No lo voy a leer textual, pero sí el principio que él comparte. Él dice que el 80% de las cosas que nosotros hacemos las puede hacer cualquier persona. 80% de las cosas que nosotros hacemos las puede hacer cualquier persona. Entonces, ya eso nos lleva a considerar que podemos levantar nuestra cabeza, nuestra mirada, y ver que alguien puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo. No tiene que ser experto, no tiene que tener grande conocimiento, ya lo puede hacer. ¿Sí? O el 80% de las cosas que nosotros hacemos lo puede hacer otro. Lo pueden hacer nuestros hijos, lo puede hacer nuestro cónyuge, lo puede hacer tal vez algún amigo, dependiendo del ámbito donde nos estemos moviendo, en lo familiar, en las tareas de nuestra casa, en nuestro trabajo o en lo ministerial, en lo que hacemos. 80% de las cosas que hacemos la puede hacer cualquier persona. 15% de lo que hacemos lo puede hacer cualquiera con un mínimo de preparación, con que nos tomemos tiempo para decir: mira, yo lo hago de esta forma, esta es la manera que encontré para llevar adelante esta tarea. Ya con eso vamos a estar habilitando a alguien a que pueda estar haciendo ese 15% que nosotros hacemos y que lo puede hacer otra persona, pero que tal vez necesite un poco de preparación. Y hay un 5% de lo que hacemos que solamente lo podemos hacer nosotros. Hay un 5% de las cosas que hacemos que solamente lo podemos hacer nosotros. Cuidar de nuestra salud, de lo que comemos, de ejercitarnos, de estar bien en lo espiritual, de tener nuestra relación con Dios, de construir amistades, de construir buenas relaciones, de cuidar nuestros hijos, nuestro matrimonio. Esas son cosas que solamente las podemos hacer nosotros, no las puede hacer cualquiera. Alguien tal vez nos puede ayudar, pero es nuestra responsabilidad principal. Entonces, repaso una vez más: 80% de lo que hacemos lo puede hacer cualquiera, 15% de lo que hacemos lo puede hacer otro con cierta preparación, y hay un 5% que solamente nos corresponde o lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿por qué no? Si estamos avanzando en nuestra vida, si estamos rodando en nuestra vida, y hay alguien que nos está acompañando, alguien que se sentó en el asiento de al lado mientras nosotros conducimos, hay alguien que está a nuestro lado, ¿por qué no hacernos esta pregunta? ¿Será que este que está acá a mi lado no lo puede hacer también? Y yo descansar un ratito, soltar el volante. Y nos vamos a dar cuenta que posiblemente sí. No hace falta que yo lo tenga que hacer. No hace falta que yo tenga que cargar con el peso de todo. Recuerdo que hace unos cuantos años atrás salimos con un grupo de amigos, teníamos que ir a un campamento cristiano, un evento donde nos habían invitado a tocar instrumentos, a hacer música, y fuimos, y el dueño del auto manejó todo el trayecto, y no era un recorrido pequeño.
sino que eran más de 1000 kilómetros que condujo a la ida, que condujo a la vuelta. Y cómo le costaba a este amigo mío, a este muchacho, soltar el volante. Y así le fue, se cansó un montón. Claro que lo pudo hacer, pero se cansó un montón. Y varias veces yo que iba en el asiento del acompañante le decía, che, si suelto el mate y agarro el volante, no, vos se va a mate nomás. Y así fuimos todo el viaje y se le complicó. Y a veces a nosotros se nos complica también, se nos hace pesado. Y no es que no lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, pero ¿hace falta que lo hagamos? ¿Hace falta que nos exijamos tanto? ¿Hace falta que nos desgastemos tanto? Tan solamente por no darle el volante, por no darle el mando, por no darle el comando a alguien que está a nuestro lado dispuesto a hacerlo. Porque lo puede hacer, 80% de lo que hacemos alguien lo puede hacer. Es tan solamente aprender a pedir ayuda y soltar esa responsabilidad, delegar esa tarea, delegar eso que estamos haciendo. No hace falta que nosotros nos hagamos cargo de todo. Y si alguien necesita aprender algo, se lo podemos enseñar. A veces a nuestros hijos les decimos, no, lo que pasa es que él todavía no sabe hacerlo, lo tengo que hacer yo. Pero si yo lo puedo educar, lo puedo preparar, le puedo dar algunos consejos para que lo haga. Ya es una tarea que también se pueden empezar a hacer cargo ellos y los estamos ayudando a crecer en responsabilidad también. Y de eso se trata, aprender a delegar y a soltar el mando para nosotros enfocarnos así en las cosas que otro no puede hacer, ¿sí? Entonces esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Y por último, un consejo más que tenemos que tener en cuenta, algo de lo que también tenemos que saber, es que cuando aprendimos a soltar, cuando aprendimos a pedir ayuda, cuando aprendimos a delegar las cosas que le podemos soltar a otros, también nuestra tarea ahora es empezar a aprender a acompañar. Porque no se trata tan solamente de deshacernos de las cosas que nosotros hacemos, no significa corrernos del todo, no es yo te doy el mando acá del vehículo y yo me tiro de ese vehículo y seguí vos, no, porque también significa acompañarnos en el trayecto y es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer, aprender a estar cerca de aquellas personas a las que le hemos confiado algunas tareas. Y no necesariamente por la tarea, sino por la persona. Porque es más importante no lo que hay que hacer, sino las personas a las que involucramos en esa tarea. Eso es algo en lo que a mí me toca en este tiempo crecer un montón y también desarrollar. No solamente delegar una tarea, sino aprender a acompañar a aquel que está haciendo determinada tarea, y eso es lo que te animo también a considerarlo y a crecer. La pausa es, si no me estás viendo en YouTube, la pausa que nos vamos haciendo es por el matecito, acá va otro. Entonces algo, como te decía, tenemos que aprender a estar cerca de aquellos que le confiamos esa tarea, porque cuando nosotros podemos soltar un mando, podemos soltar el volante, acá en Argentina le decimos volante al manubrio de conducir del vehículo, cuando podemos soltar el volante, recuperamos visión. No sé si te pasó alguna vez que te sentaste en el asiento del acompañante y aún haciendo el mismo trayecto que antes hacías conduciendo, te empezaste a dar cuenta de cosas que antes no habías visto. A veces cuando vamos con mi esposa, cuando vamos a distintos lugares, ella que va en el asiento del acompañante tiene la capacidad de observar y de ver más cosas que yo, que voy enfocado en conducir, en ir por el camino correcto, en no equivocarme donde tal vez hay que desviar. Entonces ella tiene una perspectiva más amplia. Y cuando a mí me toca sentarme en el asiento del acompañante y voy por ese trayecto donde tantas veces fui pero conduciendo, me doy cuenta que hay cosas que antes no podía ver. Entonces como que uno recupera una visión más amplia de lo que a veces uno pierde cuando está tan enfocado en tareas, en hacer, en cumplir, en pensar que solamente nosotros. Entonces por eso es necesario también corrernos del volante, pero no corrernos del todo, sino acompañar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recuperamos esa visión amplia es donde podemos ayudarle a aquel que ahora le toca hacer la tarea a decir, mira, ten en cuenta esto, hay un peligro, hay una advertencia, cuando a mí me tocó pasar por ahí tuve en cuenta estas cosas y ahora puedes hacer lo mismo, dar esos permisos también para que pueda tomar sus propias decisiones, pero teniendo en cuenta un consejo de una visión más amplia. Entonces eso nos ayuda a nosotros y nos ayuda también a las personas que están a nuestro alrededor. Es una visión que conoce,
porque no vamos a hablar de la inexperiencia, vamos a hablar desde el lugar donde nosotros ya pasamos, pero ahora también habiendo recuperado una visión más amplia. Tenemos un dicho muy popular por aquí: el que mucho abarca poco aprieta, en donde a veces queremos hacer tanto que al final no podemos hacer nada bien. Entonces, para llegar más lejos tenemos que aprender a enfocarnos en las cosas importantes. Para llegar más lejos tenemos que aprender a soltar el volante. Gracias una vez más por habernos acompañado en este nuevo episodio, en este nuevo podcast del día de hoy. Te animo a que lo puedas compartir, a que también seas... me estés ayudando en esto de poder divulgar este podcast que semana tras semana voy a ir armando. Como lo decía en episodios anteriores, no sé si siempre lo voy a poder hacer todas las semanas, pero mientras lo pueda hacer lo vamos a seguir haciendo. Una vez más, gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga un montón y Él nos va a ayudar a que podamos nosotros también aprender a soltar el volante y enfocarnos en las cosas importantes. Dios te bendiga.